tomar la Biblia en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y quiero que por favor me ayuden a leer todos juntos. Vamos a tomar, este es un libro del profeta del Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas conocidos como profetas menores. Oseas capítulo 4. Y vamos a tomar el versículo 6. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó al pueblo? Conocimiento. Por cuanto desechaste. ¿Qué desechó? El conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos. Y aquí hay algo muy interesante. Mire, dice que el pueblo pereció cuando le falta el conocimiento. Pero no le faltó al pueblo conocimiento porque no había quien le enseñe. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque lo había desechado. O sea, el problema no está tanto en que no haya quien enseñe, quien instruya, sino que el corazón del hombre desecha la palabra de Dios. Y cuando el ser humano desecha la palabra, el consejo de Dios, viene ¿qué? La destrucción. Pero yo no quiero que mi familia se destruya. Yo no quiero que mi iglesia se destruya. Yo no quiero que mi vida se destruya por falta de conocimiento. Entonces yo no voy a hacer como hicieron ellos. Yo no voy a rechazar el conocimiento. Más bien yo voy a recibir el conocimiento. Voy a amar la palabra, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice la Biblia. Porque la sabiduría es mejor que los tesoros, mejor que las riquezas. ¿Cuántos anhelan hoy escuchar la palabra de Dios? Vamos a estar con quietud, con atención, porque Dios quiere hablarnos a todos en este día. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias porque hemos llegado hasta este lugar, hemos cantado, nos hemos gozado en medio de las alabanzas, porque tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de las alabanzas. Señor, nuestros labios han pronunciado palabras de adoración, pero ahora queremos escuchar tu palabra, queremos sentarnos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblame, Señor, ayúdame a recibir el conocimiento, porque no queremos ser destruidos, queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Diga amén. Tome asiento, por favor. Quiero hablar el tema: una iglesia discipuladora. ¿Cuál es el tema? Una iglesia discipuladora. O sea, no se trata solamente de que el Señor quiere que todos seamos discípulos. No, el Señor quiere que su iglesia tenga un espíritu discipulador. Cuando hablamos de discipulado, hablamos de convertirse, del proceso de convertirse en un discípulo de Jesús. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, alrededor del año 33 y 100 después de Cristo, porque la iglesia de Cristo nació en Jerusalén. 10 días después de que el Señor fue recibido en el aire, descendió el Espíritu Santo sobre 120 que se hallaban reunidos en el aposento alto, y ese fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Empezó hace casi 2000 años en Jerusalén, pero como la iglesia no es de los hombres, no era de Pedro, no era de Pablo, no es de los pastores, como la iglesia es de Jesucristo, ni las puertas del Hades han podido prevalecer contra ella. Se han levantado reyes contra la iglesia, imperios contra la iglesia, se ha levantado el infierno contra la iglesia, pero Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta iglesia tiene uno que marcha delante de ella, y es el dueño de esta iglesia.
Entonces, esta iglesia primitiva, la iglesia primitiva llamamos a la iglesia en sus primeros comienzos. Llamamos iglesia primitiva a la iglesia del año 33 al 100 de Cristo, después de Cristo. Esta iglesia naciente fue pastoreada por los apóstoles. Ahora, esta iglesia primitiva tenía un estilo de vida. La iglesia primitiva tenía una cosmovisión. La cosmovisión es la manera en el que se ve la vida. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La manera de ver ¿qué? La vida. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. Toda persona tiene una manera de ver la vida. Eso es la cosmovisión. Ahora, la iglesia de Cristo primitiva tenía una cosmovisión. Tenía una manera de ver la vida. Tenía una manera de hacer las cosas. Mire que ellos eran creyentes nuevos, hermanos. La iglesia primitiva estaba compuesta por creyentes nuevos, porque la iglesia estaba empezando. Eran creyentes con pocos años. El cristianismo apenas estaba desarrollándose. Muchos de ellos no eran judíos, habían salido del judaísmo. Muchos de ellos no eran griegos, otros habían salido de la cultura griega, pero todos ellos eran cristianos. No eran judíos, no eran griegos, porque en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque en Cristo somos uno en Jesús. Cristo vino a romper las barreras de la cultura, vino a romper las barreras del idioma, vino a romper las barreras étnicas, vino a romper las barreras etnocentristas. No hay para él diferencia entre sudamericano, centroamericano, norteamericano, europeo delante de Dios. Él vino a romper todas esas barreras y a levantar un solo pueblo para la gloria de su nombre. Un solo pueblo que lo une la fe en Jesús. Estos primeros creyentes eran nuevos. Diga conmigo, eran nuevos. Claro, la iglesia primitiva era nueva, había comenzado, estaba comenzando, pero ya tenían una cosmovisión, ya tenían un estilo de vida, ya tenían una manera de hacer las cosas, ya tenían una forma de pensar. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabían los primeros cristianos que debían actuar diferente a los no convertidos? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían los primeros creyentes cuáles eran las diferencias que tenían que tener entre ellos y los no convertidos? ¿Cómo sabían los primeros cristianos los principios que debían marcar la diferencia entre ellos y sus vecinos judíos, griegos o romanos? ¿Cómo lo sabían? Si era una iglesia tierna, era una iglesia que estaba empezando. ¿Cómo entendieron el cambio que sentían en sus vidas? ¿Cómo aprendieron cómo debían de vestirse? ¿Cómo aprendieron cómo debían de hablar? ¿Cómo aprendieron cómo debían de actuar? ¿Cómo debían de comer? ¿Cómo debían de sentir? ¿Cómo aprendieron? La respuesta es: porque se les enseñó. El Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor mandó a sus discípulos a enseñar a más discípulos. Por eso es que la enseñanza es una columna vertebral en el cristianismo. En el verso que nosotros leímos al principio, dice que el pueblo fue destruido, pereció, porque le faltó el conocimiento. O sea que en el primer siglo del cristianismo, ¿sabe cuál fue un pilar fundamental? La educación cristiana. La educación cristiana fue un pilar fundamental. Nosotros le llamamos discipulado a la formación o a la educación cristiana. Ellos debían aprender a vivir el camino, porque una cosa es no estar en el camino, y otra cosa es aprender a vivir en el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Entonces, cuando uno está fuera del camino, lo primero que tiene que hacer es encontrar el camino. Por eso es que los amigos que han venido hoy, déjeme decir que usted hoy ha dado paso al camino correcto, porque hoy ha llegado a la presencia del Señor Jesucristo. Y cuando usted viene a la presencia del Señor Jesús, se encuentra en una bifurcación. ¿Sabe usted lo que es una bifurcación del camino? Los que conducimos sabemos que es una bifurcación. Es cuando usted llega a un punto donde el único camino se encuentra con dos opciones, a la izquierda y a la derecha. Es una bifurcación. Cuando una persona escucha el evangelio por primera vez, se encuentra en una bifurcación. Puede seguir el mismo camino que llevaba viviendo, puede vivir la misma dirección, tomar el mismo rumbo, o puede tomar el otro camino, que es el camino de la vida. Jesús dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte, pero aparece otro camino. Dice: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación. Ese camino es Jesucristo, esa puerta es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará verdes pastos. Jesús es el camino, porque dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que el que recibe a Jesucristo ha entrado en el camino de la vida eterna. Los amigos que han venido hoy por primera vez, por segunda vez, usted está ahora en una bifurcación. Tiene que decidir si sigue llevando el mismo camino o puede decidir entrar en el camino de la vida eterna. Es decir, que los que ya estamos en el camino, ahora ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir en el camino. El que no está en el camino primero tiene que encontrar el camino. Pero el que ya está en el camino hay que aprender a vivir en el camino. ¿Y sabe cómo se llama eso? Formación cristiana, discipulado. Muchas personas todavía no están en el camino. A esas personas tenemos que presentarles a Jesucristo. Por eso estamos todos los días en el templo y por las casas. No cesamos, no paramos de enseñar y predicar a Cristo, para que los que están perdidos sin Cristo sepan que hay un camino mejor, que hay una vida mejor, que hay una vida con promesa de vida eterna. Pero los que estamos en el camino tenemos que aprender a vivir en el camino. Entonces, la importancia de la educación cristiana, que nosotros le llamamos discipulado, se intensificó a medida que la iglesia crecía. Escuchen, la iglesia primitiva empezó a crecer demasiado. Primero eran 12, luego 70, después 500, después 120, después 3000, después 4000, después dice 5000 y después ya no se puede contar. La iglesia empezó a crecer tanto que empezaron a llegar no solamente judíos piadosos, porque Cornelio, el primer gentil, era piadoso, pero después empezaron a llegar gentiles no piadosos. La iglesia empezó a alcanzar a gente que estaba bien perdida en el pecado, gente muy pagana. La iglesia empezó a alcanzar personas que vivían en el pecado, personas que estaban en fornicaciones, en adulterios, gente que vivía en las borracheras, personas que vivían en los placeres más bajos de la carne, personas que eran incluso incrédulos, ateos. Los empezó la iglesia a alcanzar. Alguien que está aquí se puede identificar quizá con un tipo de esa vida, que vivía una vida completamente pagana sin Cristo, pero que aunque vivía esa vida vergonzosa, Dios tuvo misericordia y lo levantó de ese lugar, lo sacó de ese lugar, lo alcanzó. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Entonces los creyentes que antes eran paganos empezaron a hacer preguntas que los que antes eran judíos no hacían. Los judíos sabían que los adúlteros tenían que morir apedreados. Los judíos sabían que los fornicarios debían morir apedreados. Pero la iglesia empezó a alcanzar a paganos. En cambio, para la gente pagana, para la gente pecadora, para ellos era normal el adulterio y la fornicación. Y entonces ellos empiezan a preguntarle a Pablo: ¿qué haremos nosotros que teníamos varias mujeres? Le dice: pues quédese nomás con una.
Cásese nomás con una. Y otros dicen, ¿y qué haremos nosotros que estamos solteros, no tenemos mujer, pero estamos acostumbrados a vivir en los lugares de prostitución y ahí satisfacíamos nuestros placeres? ¿Qué hacemos? Ahora ya son cristianos, ya no son paganos y quieren saber cómo vivir en el camino. Y Pablo les empieza a dar consejos y les dice, bueno, si ustedes están quemándose pero están solteros, mejor cásense, cada uno sepa tener su propia esposa en honor y en santidad. Y empieza Pablo a enseñarles a vivir ¿dónde? En el camino. Porque la enseñanza bíblica, la doctrina, es para que aprendamos a vivir en el camino. El discipulado es para que aprendamos a vivir en el camino. Ahora la iglesia tiene una labor doble. Primero, salvar al que está fuera del camino, y segundo, enseñarle a vivir al que está en el camino. Ahora en la iglesia hay gente que antes eran paganos. Hay que enseñarles a vivir como hijos de Dios. Hay que enseñarles a vivir para que queden afirmados, y los que están convertidos, que aprendamos a caminar mejor. ¿Cuántos estamos en este proceso? ¿Cuántos estamos aprendiendo a vivir en el camino? Algunos andan como coche con dirección dañada en el camino. Se va para un lado y como que se endereza otra vez. Bueno, pues estamos aprendiendo ¿a qué? A vivir en el camino. Otros están aprendiendo a andar quizá más derechos en el camino. Pero dice la palabra del Señor que el que ande en el camino de la santidad, por muy torpe que sea, no se perderá, dice la palabra del Señor. No se trata de ser tan inteligente, nada más de tener temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva, mire lo que hacía. Perseveraban ¿en qué? Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. O sea que los apóstoles empezaron a enseñar ¿qué? La doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Perseveraban en la enseñanza ¿de quiénes? De los apóstoles. Porque los apóstoles fueron escogidos para poner los fundamentos, las bases, las doctrinas. Usted sabe que en una casa usted puede cambiar una ventana y no hay problema. Una puerta, no hay problema. Puede romper una pared y poner otra, no hay problema. Pero no puede cambiar las bases. Porque si quiere cambiar las bases, tiene que derribar toda la casa. Los apóstoles fueron escogidos para poner las bases de la vida cristiana. Ellos empezaron fundamentado en la roca, en la roca, en la roca inconmovible. Diga gloria a Dios. La iglesia primitiva perseveraban, continuaban, guardaban la doctrina de los apóstoles. Aprendían ¿qué más? La comunión unos con otros. Aprendían a vivir juntos, a amarse, a tener amor fraternal. Aprendieron también a compartir el pan. ¿En dónde? Partiendo el pan en las casas, dice la Biblia. Y también aprendieron a orar. Eso se llama doctrina. Ellos aprendieron la comunión. La Biblia lo llama koinonía. Aprendieron a orar, aprendieron a obedecer las ordenanzas bíblicas, aprendieron a tener cuidado entre los hermanos, el amor ágape, amarse el uno con el otro. Ellos no lo supieron automáticamente. No, los primeros cristianos tuvieron que aprender, tuvieron que enseñarle los apóstoles. Amén, hermanos. Estoy trasladándome en el tiempo. La iglesia primitiva, los primeros convertidos no era que se bautizaban y automáticamente se les cambiaba el chip de la doctrina. No. Ellos tenían que aprender, tenían que discipularse. Por eso nosotros insistimos en la escuela del discipulado. Oramos por el discipulado, animamos a la gente a discipularse. Porque si ya estás en el camino, no es suficiente que estés. Porque la Biblia dice que tienes que tener cuidado que lo torcido no se salga del camino. Y dice la Biblia que cuidado, dice David, yo estuve a punto de deslizarme.
O sea que aún estando en el camino nos podemos deslizar, pero para que no nos salgamos del camino tenemos que aprender la palabra, la doctrina, discipularnos, estar constantes, porque es lo que nos va a dar firmeza en la vida cristiana. Ellos tuvieron que aprender, los apóstoles tuvieron que enseñarle. Yo quiero hablar en el Antiguo Testamento cómo era la enseñanza en los hebreos. Porque usted sabe de dónde se origina la enseñanza. La enseñanza se origina en Dios. La enseñanza no se la inventaron los institutos, no se la inventaron los gobiernos. La enseñanza viene de Dios, porque es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo se hacía la enseñanza? Mire, había una figura central en el Antiguo Testamento, el profeta. El profeta era el que encargado de la educación nacional. O sea, él tenía que exhortar al pueblo, tenía que recordarle al pueblo el propósito y la voluntad de Dios. Incluso cuando Dios ponía un rey, al ladito del rey le levantaba ¿qué? Un profeta. O sea que aunque era rey, necesitaba uno que le recuerde la palabra. David cometió un pecado siendo rey. Quiso tapar su pecado como rey, pero Dios le mandó al profeta para que le diga lo mal que lo estaba haciendo. Y hermanos, a veces en las iglesias hay personas que dicen: no, es que a mí nadie me puede decir nada porque yo soy rey. Bueno, David era un rey y no era cualquier rey. Era un rey riquísimo que tenía mucho poder. Dice la Biblia que nunca hubo paz en Israel como hubo paz cuando David gobernó por 40 años. Pero aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aunque David mató un gigante con sus manos, y aunque David mató a 10,000 y Saúl solamente a 1,000, Dios le puso un profeta al lado de él para que le hable, para que lo exhorte, para que le aconseje. Hermanos, a veces en las iglesias alguien dice: nadie me puede decir nada a mí nadie me debe de aconsejar. Yo ya sé, yo soy un rey. Pero tenga mucho cuidado, porque David cometió el pecado por no escuchar el consejo de Dios. Más bien usted diga: gracias a Dios que aunque soy un rey, que aunque soy lo que soy, gracias a Dios que tengo un líder espiritual, tengo una iglesia, tengo un pastor, que no importa quién yo sea, puedo ser muy educado, puedo tener mucho dinero, puedo ser empresario, puedo ser jefe de personal, puedo tener muchas cosas, pero gracias a Dios que tengo a alguien que me recuerda cómo debo de andar, que me dice: cuidado, hermano, que me enseña la Biblia. Porque aunque yo sea un rey en la tierra, hay uno que es el Rey de reyes y Señor de señores. Dele gloria al Señor, dele alabanzas. ¿Sabe usted que el profeta no era muy amado entre el pueblo? Algunos dicen: yo hubiera querido tener el ministerio de profeta. Pues lo iban a aborrecer. Por ahí había un profeta que incluso le llamaron el profeta llorón, porque se andaba quejando todo el tiempo. Las profecías eran negativas y la gente cada vez que lo veía era como que veían a la chusma llegar. No querían a los profetas porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Hubo un profeta que hasta la cabeza le mandaron a cortar por decirle la verdad a un rey, porque los profetas no son amados, pero son necesarios. Alguien que le predique la palabra y que le hable con verdad, aunque quizá la carne no le gusta, pero que lo lleva al altar de arrepentimiento y le dice: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. En el Antiguo Testamento los profetas educaban al pueblo. Entonces en Israel, ¿dónde se educaba al pueblo? Escuche: en el hogar. Diga conmigo: el hogar. Ahí en Deuteronomio capítulo 6 claramente habla acerca de la importancia de educar en el hogar. Dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, y estas palabras que te mando estarán en tu corazón, y se las repetirás, se las enseñarás. ¿A quiénes? A tus hijos. ¿En dónde? Estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las pondrás en los dinteles de las puertas. O sea, el Señor está diciendo: tú como padre de familia tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos. ¿Dónde?
en la casa. Gracias a Dios por las maestras de los niños. ¿Sabe usted que aquí en la iglesia hay maestros de los niños? Gracias a Dios por los maestros de los adolescentes. ¿Sabe usted que hay maestros de la Biblia de adolescentes? Gracias a Dios por los líderes de células juveniles y de adolescentes. Gracias a Dios por ellos. Pero la Biblia dice que a los hijos hay que instruirlos. ¿Dónde? En el hogar. A veces que nosotros decimos, en la iglesia que les enseñe. Pero no, lo malo de eso es que al culto, a la enseñanza de la iglesia nada más vienen 1 hora a la semanita. Pero ¿dónde pasan todo el tiempo en la semana, todo el resto? En la casa. Entonces los padres tenemos la responsabilidad. Quizá usted dice, pero yo no soy maestro de la Biblia. Pero enséñale con el ejemplo, enséñale con tu testimonio, enséñale con tu vida de piedad. Quizá tú no le dices a tu hijo, hay que orar, pero él te ve orando en las mañanas. Quizá tú no le dices a tu hijo, hay que decir la verdad y no mentir, pero él te ve diciendo la verdad, cumpliendo tu palabra, te ve el testimonio. Por eso es que el escritor de Proverbios, el rey Salomón, dijo en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Vemos al padre y a la madre. El padre está aconsejando al hijo y la madre está dándole dirección al hijo. Lo está aconsejando: hijo mío, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vida y años de vida y paz se te aumentará. O sea, el Señor dijo: ustedes padres van a educar a sus hijos, ¿dónde? En la casa. Digamos los padres, digamos gloria a Dios. A ver, padres y madres, digamos gloria a Dios. No está fácil la tarea, pero el Señor nos encomendó hacerla. Y si la hacemos bien, mañana vamos a tener adolescentes llenos del Espíritu Santo. Si lo hacemos bien, vamos a tener niños llenos del Espíritu Santo. Si lo hacemos bien, vamos a tener relevo para los músicos. Si lo hacemos bien, vamos a tener relevo para los líderes de célula. Si lo hacemos bien, vamos a tener nuevos predicadores. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos sembrando en la casa, un día vamos a cosechar. Van a crecer nuestros hijos y no solamente van a ser ingenieros, abogados, arquitectos, y todo eso está bien. Van a ser verdaderos hijos de Dios. Van a ser discípulos de Jesucristo, que van a poner el nombre del Señor en alto. Entonces, en el Antiguo Testamento tenían a los profetas, diga profetas. Los educaban en la casa, diga la casa. Y también estaba el templo, diga el templo. El templo es conocido, por ejemplo, en la historia de Samuel. Dice la Biblia que su madre Ana llevó a Samuel, ¿a dónde? Al templo, para que el sacerdote lo instruya, para que el sacerdote lo dirija, lo prepare, lo capacite. Recuerde que Samuel no era de la tribu de Leví, o sea que a Samuel no le correspondía ser ¿qué? Sacerdote. Pero vemos que una madre está interesada, que aunque no pertenecían a la tribu de Leví, pero ella dice: pero yo quiero que mi hijo le sirva al Señor. ¿Cuántas madres tienen ese sentir en sus corazones? Ella dice: no le corresponde a mi hijo, pero yo quiero que le sirva al Señor. Y hermanos, ese sentir que tuvo la madre lo conectó con el templo. ¿Cuántos padres venimos al templo con nuestros hijos? Digan gloria a Dios. A ver, los padres que tienen a sus hijos en el templo, digan gloria a Dios. A veces están inquietos, a veces están corriendo, a veces están metiendo debajo de las sillas, pero gloria a Dios, están en el templo. Ellos, mientras hacen sus travesuras, están escuchando el mensaje, están recibiendo la palabra. Mañana de 8 o 9 años usted los ve recitando la Biblia, cosas que ni el papá sabe. Ellos saben, porque la palabra de Dios está sembrando en el corazón de ellos. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y te garantizo que cuando sea viejo no se apartará de él. No queramos instruirlos cuando ya estén viejos, cuando ya estén rebeldes, cuando ya no quieren sujetarse. Ahora que están tiernos y dóciles, vamos enseñándoles la palabra. Decía un dicho en mi país que un árbol que está torcido difícilmente se lo endereza, pero estos niños están tiernitos. Yo me acuerdo que allá en el campo, cuando vivíamos allá en la finca, me acuerdo que sembrábamos las plantas de limón, y a veces unas plantitas el viento las torcía.
Y entonces si la dejaba torcida, se criaba torcida. Entonces mi papá iba y le ponía un palito y lo enderezaba. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? O cogía una cuerdita, la amarraba y la templaba y la enderezaba. Y yo decía, ¿por qué hace eso? Decía, porque si la dejo torcida se va a quedar torcido. Entonces la vamos enderezando ahora que se puede, porque cuando ya crezca no la vamos a enderezar. Bueno, la Biblia dice así: instrúyelo cuando está pequeño, enséñale la palabra. Ellos no quieren ir a la iglesia, pero nos vamos llevándole. Enséñale a servir a Cristo, enséñale los principios, enséñale los valores. No diga usted que la maestra le enseñe, no, porque el hogar es el principio, la enseñanza. Tiene al profeta, pero tiene también el templo. Entonces traemos a los niños ¿a dónde? Al templo los traemos también. Aquí aprenden a alabar a Dios, aprenden a cantar, aprenden a ser reverentes. Otro lugar que los antiguos tenían para educarse era la sinagoga. Diga conmigo, la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era una sucursal del templo. El templo estaba en la ciudad de Jerusalén. El templo era una construcción magnífica. El templo no se podía trasladar de un lugar a otro, pero como la gente quería en cada barrio tener una sucursal del templo, crearon las sinagogas. Era un lugar donde iba la gente a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios. No era el templo, eran pequeños lugares en el barrio, en los pueblos, se llamaban sinagogas, nosotros le llamamos células. Es decir, no solamente se educaban en el templo, también en las sinagogas. Ahí durante el periodo neotestamentario, en el siglo V antes de Cristo, se inauguraron, se abrieron las sinagogas donde la gente iba para educarse la palabra de Dios. Fue en una sinagoga donde Jesús, cuando empezó su ministerio, tomó el rollo, el libro, y le dieron al profeta Isaías, y en la sinagoga leyó la profecía de Isaías 51 y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. No fue en el templo, fue en una sinagoga. Entonces tenían al profeta, tenían la casa, tenían el templo, tenían la sinagoga y tenían algo más. Diga conmigo, la escuela de los profetas. Usted lo puede ver eso en 2 de Reyes 6:1. Hay referencias en la Biblia que dice que los profetas tenían una escuela, era la escuela de los profetas. Por eso es que Eliseo no fue elegido profeta por casualidad. Era el discípulo ¿de quién? De Elías. No fueron elegidos por casualidad. Samuel no fue elegido por casualidad. Estaba discipulándose, estaba preparándose en el templo. O sea, hermanos, que hasta escuela de profetas tenían, hermanos. Entonces tenían, diga conmigo, profeta, hogar, templo, sinagoga y escuela de profetas. 5 lugares de formación. Ahora usted entiende por qué hasta el día de hoy los judíos siguen guardando la palabra, siguen guardando la ley. Es verdad que no han reconocido a Cristo, pero hasta el día de hoy son una nación monoteísta y siguen declarando que son el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este sistema educativo de discipulado no falla, hermanos. Si nosotros discipulamos a nuestros hijos en casa, si los llevamos al templo, si los llevamos a la célula, si ingresan al discipulado, tenga por seguro que esta iglesia va a tener siempre adoradores, predicadores, evangelistas, pastores, maestros. No van a faltar, porque vamos a ser una iglesia discipuladora. ¿Cuál era el propósito de la educación hebrea? Primero, transmitir la herencia histórica. O sea, ellos educaban a los hijos para que no se les olvide quién era. Usted no ha escuchado que hasta el día de hoy los judíos saben quién es su padre, saben las historias del Mar Rojo, saben que fueron esclavos en Egipto. ¿Por qué saben eso? Porque el discipulado les transmitía la herencia histórica para que no se olviden de dónde salieron. O sea, el discipulado es para que nosotros sepamos
Quizá nosotros no somos hebreos, no somos judíos, pero tampoco debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Todavía nosotros no debemos olvidar de dónde el Señor nos trajo. Y tenemos que decirle también a nuestros hijos: hijos, no siempre fuimos así como tú nos ves. Un día también vivimos perdidos en el pecado, en los vicios, y nuestra vida fue la vida más baja que puede haber. Pero nosotros queremos decirte que un día Cristo llegó a nuestras vidas. Hermano, asegúrate que no se les olvide de dónde el Señor nos sacó. Ellos se educaban para instruir en la conducta ética, para que puedan vivir de una manera moral que le agrade a Dios. Por eso es que entre los judíos ellos sabían que el adulterio y la fornicación era pagado con muerte. Entonces ellos honraban el matrimonio, y los padres hebreos le aconsejaban a sus hijos no solamente que se casen, no, sino les aconsejaban con quién casarse. Usted sí recuerda a Abraham, ¿a dónde mandó a buscar esposa para su hijo Isaac? ¿Por qué no la buscó en el barrio de al lado? ¿Por qué no lo buscó en el pueblo de al lado? Dijo: no, vete dijo al siervo: vete a mi familia, vete a los hijos de mi casa, vete allá a mi parentela, y allá busca una esposa para mi hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que su hijo tenía que casarse con alguien que tenga la misma cosmovisión, la misma fe, la misma creencia. O sea, para que no se desvíen ¿de quién? De Dios. Ellos instruían la conducta ética, cómo vivir la vida moral. Y punto 3, aseguraban la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿No ve que el pueblo se destruye por falta de conocimiento? Pero si ellos enseñaban a los hebreos, eso les garantizaba que la presencia de Dios siempre iba a estar allí. Por eso cada vez se levantaba un profeta, moría uno, levantaban a otro, moría uno, había un sucesor, siempre había un profeta. Y usted dice: hermano, pero ahora ¿dónde está el profeta? No, es que vino uno mayor que todos los profetas, el Señor Jesucristo, y Él es la palabra hecha carne. Ahora usted y yo ya no tenemos quizá un profeta físicamente, pero tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Cada vez que usted quiere aprender de la Biblia, de la vida cristiana, usted abre las páginas de este libro. Y cuando usted abre las páginas de este libro, usted empieza a encontrar aquí sabiduría. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha hablado cuando han leído este libro? A ver, el que sienta y crea y esté convencido que Dios le habló leyendo este libro. Aquí hay enseñanza para la vida. No solo para la vida espiritual, para la vida familiar, para la vida secular, para la vida empresarial. Para todo sirve esto. ¿Sabe por qué? Porque este libro es la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted lee la Biblia está recibiendo vida. Cuando usted lee la Biblia está recibiendo palabra que es espíritu. La gente se alienta, la gente se edifica. Dice que una vez hubo un señor que nunca había oído del evangelio, pero dice que allá en el ático de su casa encontró una Biblia vieja, una Biblia antigua, empolvada allá en el ático, en la parte alta de la casa. Y desempolvó esa Biblia vieja y se puso a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y empezó a leer la Biblia. Y dice que en un punto que leyó la Biblia, él empezó a sentir la presencia de Dios. Y salió buscando un pueblo, salió buscando una iglesia. Y dice que iba por las calles diciendo: ¿dónde hay una iglesia evangélica? Y le dijeron: allá hay una iglesia. Y fue una iglesia, pero era una iglesia católica. Y él no entendía mucho de iglesias, pero sí entendía de qué, de la palabra. Y dice que entró a la iglesia católica y llamó al sacerdote y le dijo: por favor, yo quiero que usted me bautice. Bautíceme, por favor, así como dice la Biblia. Bautíceme en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que el sacerdote le dijo: no, aquí nosotros no bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí bautizamos en los títulos de la Trinidad, porque Dios es un Dios trino, le dijo el sacerdote católico. Pero él dijo: no, es que yo he leído la Biblia y he entendido muy bien. Quiero que usted me bautice, pero bautíceme en el nombre de Jesús. Y el sacerdote le dijo: aquí no bautizamos así. Le voy a dar la dirección de la iglesia de allá de la esquina. Ellos bautizan en el nombre de Jesús.
Porque esta palabra, hermanos, es útil para enseñar. Aunque usted nadie le predique leyendo la Biblia en su casa con un espíritu humilde, usted va a entender la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que esta palabra, hermanos, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. No hay que ser tan sabio, tan educado ni tan inteligente para aprender la palabra, porque hasta los niños la pueden entender. Jesucristo es el maestro por excelencia. Él puede enseñarte porque el Espíritu te guía a toda la verdad. Diga gloria a Dios. Por eso estoy empezando a terminar. Estos tres propósitos de la educación hebrea: transmitir la herencia histórica, que no se les olviden de dónde son; instruir la conducta ética, que aprendan a vivir con una moral alta; y asegurar que la presencia de Dios esté en el pueblo. ¿Usted no quiere la bendición de Dios en su casa? A ver, usted, hermano, amigo, ¿no quisiera usted que en su casa, no en la iglesia? Porque algunos dicen: hermano, me gusta ir al culto porque se siente la presencia de Dios. Pero es que no solamente aquí, que se sienta en tu casa también. Porque Dios no está encerrado en cuatro paredes, como que uno entra a este lugar y aquí se siente algo. No, sí sabemos que se siente la gloria de Dios, pero es porque aquí está el pueblo de Dios. Pero no solamente el Señor se queda aquí cuando tú te vas, el Señor se sube en el vehículo contigo. Y ahí en el vehículo donde tú vas conduciendo, el Señor está contigo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y cuando usted entra a su casa, el que le da la bienvenida del Señor Jesucristo está ahí en la casa. O sea que el discipulado te enseña que tú guardes la palabra para que goces de la bendición de Dios. Yo no me voy solo después de aquí, yo voy con el Señor Jesucristo. Me estoy acordando del testimonio de un amigo, de un hermano que se llama Josué, allá en el Ecuador. Él estaba testificando que dice que andaba él predicando en una casa. Y allá en el Ecuador hay barrios que son bien peligrosos, donde no se puede entrar cualquier persona, son conflictivos, hay mucha delincuencia. Y dice que él andaba en esos barrios porque él era conocido de la gente, y andaba predicando con otro compañero, porque siempre van de dos. Entonces dice que andaba predicando y este amigo de él era muy molestoso, porque hay creyentes también que son bien molestosos, bien pesados, bien bromistas. Y entonces dice que ese hermano siempre le andaba jugando bromas a él, pero ya se despidieron. Ya el amigo bromista se fue para su casa y él cogió la Biblia y se subió a su motocicleta. Se subió a su motocicleta y cuando él arranca la motocicleta, él siente que viene su amigo corriendo y ¡pum!, se sube atrás de la moto. Y la moto se siente en el amortiguador. Y dice que él se da la vuelta y dice: otra vez vienes a molestar. Y cuando se dio la vuelta no había nadie. Pero él sintió que alguien se subió con él en la moto. Entonces él arrancó su motocicleta y se fue. Y mientras iba conduciendo, cuenta el hermano Josué, que iba conduciendo su motocicleta, aparecieron unos hombres armados y lo detuvieron a él y empezaron a dispararle. Pum, 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 pum. Dice que le dieron como 8 disparos. Pero entonces dice que cuando él reaccionó por la adrenalina, los hombres tomaron la moto y se fueron. Y él con los 8 disparos se buscaba, se abrió la camisa para mirarse toda la sangre y no encontraba ni una herida de bala, no encontraba nada, solamente escuchó los 8 disparos. Y él se acordó que cuando subió a la motocicleta alguien se subió con él, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé si tú piensas que vienes aquí y aquí está Dios y te vas y Dios se quedó aquí encerrado. Tú no has conocido a Dios. Tienes que ir al discipulado, porque la Biblia dice: por detrás y delante me rodeaste. ¿A dónde huiré de tu presencia y dónde me esconderé de tu espíritu? Si me fuera a lo alto, ahí estás tú. Si me escondiera debajo de la mar, ahí estás tú. No hay lugar donde la presencia de Dios no te alcance. Él está en este lugar, pero también va a estar a donde vas a ir después. Y hay personas que a veces están comenzando y dicen: no, vamos a la iglesia primero para santificarnos, y después del culto están por allá manchándose otra vez. Y me dijo un hermano, dijo: usted lo viera, dijo un hermano, dijo: usted lo viera que va a la iglesia con la Biblia, pero allá anda con la botella. Y dije: hay poder, no puede ser así. Pero dice: sí. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que todavía no ha conocido a este Dios. Piensa que debe andar derechito en el culto, y aquí todos se ven santitos, mire. Pero Dios también está allá cuando sales de este lugar. Yo te invito a conocer a Dios.
Yo quiero una iglesia así. Yo quiero tener una iglesia que discipula. Yo quiero tener un pastor que discipula, un maestro. ¿No le alegra a usted, hermano, estar en una iglesia donde el domingo le están llamando para ir al culto, pero el martes ya le están llamando para ir a la célula, y el jueves le están llamando para ir al discipulado? A veces que hay personas que dicen que son muy pesados, que son muy intensos, que consumen mucho el tiempo. Pero hermanos, déjeme decirle, yo encuentro en la Biblia que esa es la forma de la iglesia primitiva. Esa es la forma, todos los días en el templo y por las casas. No solamente basta con un día a la semana, 2 días. Hay que discipularse. ¿No le alegra a usted tener un maestro que le manda un mensaje de WhatsApp y le dice: le espero para ver el tema siguiente? ¿No le alegra tener un líder de célula que le manda un mensajito y le dice: lo espero en la célula? ¿No le alegra tener a alguien que le recuerda el día domingo: vamos a la casa de Dios? ¡Qué bueno! Efesios capítulo 4 verso 11, hermanos, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que Dios los constituyó. Nadie debe autoproclamarse pastor o profeta o apóstol. No, Dios tiene que llamarlo. Dios tiene que constituirlo. Dice que el Señor los constituyó. Con el versículo 12, ¿con qué propósito Dios puso estos ministerios? ¿Con qué propósito hay un pastor en la iglesia? ¿Con qué propósito hay un misionero en el país? Ahí está el propósito, versículo 12. Con el propósito de perfeccionar a los santos. Y algunos dicen: hermanos, ojalá que no hubiera pastor. Yo quisiera una iglesia sin pastor. Pero si es que no hubiera un pastor en la iglesia, no serías perfeccionado. Dice que Dios los puso para perfeccionar. ¿A quiénes? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Bueno, la Biblia dice que usted tiene que ser ¿qué? Perfeccionado. El santo se debe perfeccionar. Pero ¿para qué se lo tiene que perfeccionar? ¿Para qué se lo tiene que pulir? ¿Para qué se lo tiene que preparar? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Dios no te perfecciona para que te cruces de brazos en la iglesia. Dios te perfecciona para la obra del ministerio. ¿Usted cree que los 12 estaban mimados por Jesús? ¿Sí sabe lo que es la palabra mimar? Consentidos. Dios no tiene consentidos. Él no estaba consintiendo, no, los estaba preparando, sí. Y luego ¿qué hizo? Los envió de 2 en 2. Y luego ya no eran 12, habían 70. ¿Y qué hizo con los 70? Los envió. O sea, Dios no te prepara para que te sientes cada domingo a escuchar un mensaje. Dios te prepara para que estés listo para la obra del ministerio. Quizá testificando, quizá predicando, quizá llevando refrigerios, quizá cantando. Yo no sé para qué Dios te pueda preparar, pero deja que el Señor te perfeccione, porque tú tienes que estar listo para la obra del ministerio. Hermanos, alguien aquí debería decir: yo quiero servirle al Señor. Alguien aquí tiene ese sentir, decir: yo quiero servirle al Señor, yo quiero hacer algo. Hermano, yo tenía como 17 años, 16 años estaba yo. Y yo me acuerdo que yo era un adolescente que tenía solo un sentir: servir al Señor. Y yo le dije a mi pastor, le dije: pastor, por favor, si en algo yo le puedo servir, dígame, le dije al pastor. No le dije: deme una posición en la iglesia. No le dije: deme un cargo importante. No, yo le dije: pastor, cualquier cosa, llámeme, no importa la hora. Yo le dije: estoy a sus órdenes. Y me mandaba a cargar las sillas, me mandaba a empujar las mesas, me mandaba a limpiar los aseos, me mandaba a hacer culto en lugares de predicación, a predicar con bocina en la calle, porque allá en Latinoamérica se puede predicar con bocina en la calle. Y ahí estaba yo poniéndome a las órdenes, porque hermanos, yo no puedo ser tan santo sin estar listo para la obra del ministerio. Yo no puedo ser tan perfecto y no ser útil para la obra del ministerio. El propósito del ministerio del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es perfeccionarte para la obra del ministerio. ¿Cuántos aquí ya quieren servirle al Señor? Por eso es que los ministerios, miren lo que dice el versículo 10, ahí mismo Efesios 4:10. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Y escuche, hermano, con esto voy a terminar.
Dice que el que descendió es el que subió por encima de todos para llenarlo todo. O sea, el que tiene toda la autoridad decidió así. O sea, usted no se puede levantar contra lo que Dios estableció. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. Algunos dicen que la poderosa mano de Dios son esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dice que esa es la poderosa mano de Dios. O sea que cuando usted se sujeta a esos ministerios, usted está bajo la poderosa mano de Dios. O sea, hay una relación entre los 5 dedos de la mano, junto con esta mano poderosa de Dios y los ministerios. La relación que hay es importante. Le escuche, la tarea de cuidar el cuerpo de Cristo a la iglesia, Dios la delegó. Por eso nosotros enseñamos, discipulamos. Todo esto obedece a la Biblia. Lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en la iglesia primitiva, lo tenemos que seguir haciendo hoy en el siglo XXI, en el año 25. Y aquí en Francia tenemos que seguir haciendo si queremos ser esa iglesia del siglo XXI como la iglesia primitiva. ¿Y hasta cuándo va el discipulado? Vamos a leer Efesios 4:13. Dije que ese era el último, pero ahora reviso mis notas y sí es el último. Efesios 4:13. ¿Hasta cuándo va el discipulado, hermano? Mira, ahí está. ¿Hasta cuándo? Responda usted. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe, al conocimiento de quién es el Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le pregunto, ¿quiénes ya han llegado ahí? Porque yo estoy lejos todavía. Dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién ya ha llegado, hermano? Por eso yo no estoy de acuerdo que hay hermanos que dicen yo estoy de acuerdo con el discipulado. Pues no estamos de acuerdo entonces. No estoy de acuerdo con gente que dice yo no voy al discipulado porque yo ya sé. ¿Qué sabe usted? Porque yo ya llegué. ¿A dónde ha llegado usted? Porque yo sé más que el maestro, aunque sepa más. La Biblia dice que tu medida no es el maestro, tu medida no es ni el pastor, tu medida es la plenitud de Cristo. Y mientras no lleguemos allá, hay que seguir discipulándonos, hay que seguir aprendiendo. Por eso dijo la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que hacerse como un niño. ¿Sabe por qué? Porque el niño, usted le dice siéntese, ¿y qué hace? Se sienta. El niño dice vamos, el profesor dice vamos a aprender, y el niño se dispone a aprender. Pero en cambio el que no es niño, él dice yo ya sé, a mí nadie me puede enseñar. ¿Qué me va a enseñar ese más joven que yo? Yo puedo ser el papá, yo puedo ser la mamá, yo tengo más tiempo en la iglesia. Tengan mucho cuidado, porque el Señor dijo que escondió estas cosas de los sabios y se las reveló a los niños, pero a los niños espiritualmente. Entonces el propósito de la educación cristiana es proclamar el evangelio, que los alumnos del discipulado sean instruidos en la verdad. ¿Sabe cuántos años discipuló Jesús a sus discípulos? ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? 3 años estuvo Jesús discipulándolos. Y el discipulado de ellos era 24/7. Hay veces a la madrugada Jesús le decía levántate a orar. El Señor los llevaba a la montaña, los llevó al mar, los pasó por una tempestad, los puso frente a los endemoniados. O sea, el Señor los discipuló 24/7, 3 años y medio. Y al final Jesús, antes de graduarlos, Jesús dijo tengo muchas cosas que enseñarles, pero no están listos todavía. O sea, ellos con 3 años, 24/7, no estaban listos. Y usted que nada más lleva como 2 clases. No, hermano, una vez por semana. ¿Será que ya estamos listos? Cuando yo pienso eso, yo me avergüenzo delante de Dios. Y yo le digo al Señor, no estamos haciendo nada todavía.
Cuando yo miro eso, hermano, yo me preocupo. Porque no queremos una iglesia que nada más sienta, pero que no tenga convicción. Es verdad que aquí se siente la presencia de Dios, es normal. Es como que usted vaya a un bar de borrachos y se sienta olor a licor, es normal. A un bar de borrachos huele a licor, es normal. Va a la casa de Dios, se siente la gloria de Dios, es normal. Lo raro sería que no se sienta. Claro que aquí está la gloria de Dios, claro que aquí está la presencia de Dios, es normal. Pero no solamente queremos ser creyentes que sienten. No, queremos ser creyentes que tienen conocimiento de la palabra, porque este conocimiento le da firmeza al creyente. Las personas que no tienen conocimiento rápido se apartan. Dice que está demostrado que los creyentes que no se disipulan en 10 años después de bautizado ya están apartados. En 10 años de cristiano, si no se disipula, se aparta en 10 años. ¿Cuántos tienen aquí ya más de 10 años en el bautizados? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya usted pasó esa raya de la estadística. Pero los que dicen la estadística que si no se disipula, dice que no llega a los 10 años. Dice que de 9 bautizados solo queda uno en 10 años. ¿Por falta de qué? De discipulado, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, y hoy día hay muchas religiones que se han sentado creciendo, se han sentado como en el sensacionalismo de la gente, porque la gente quiere sentir emociones y quiere manipularle, pero nosotros no queremos manipularle sus emociones. No queremos que usted se le manipule sus sentidos para que usted llore y grite y se caiga. No, todo eso está bien, pero queremos que usted tenga fundamentos de la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesús le dijo a la multitud: les voy a predicar un mensaje, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los que estaban ahí dijeron: ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? ¡Vámonos! Y se le fueron la gente, hermano. Y Jesús le dijo a los discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero creyente no se va. Aunque se sienta mal, él sabe que persevera por la palabra verdadera. Hay iglesias a la vuelta de su esquina. ¿Por qué no se queda en la iglesia que está a la vuelta de su esquina? Aquí hay hermanos que vienen hasta 1 hora y media viajando. ¿Por qué no se queda en la iglesia que está a 15 minutos de su casa? Porque son creyentes que han entendido que no es que la que me queda más cerca, no es la que está al frente de mi casa, no es la que tiene mejores locales, no es la que tiene mejor comida, es la que tiene la palabra verdadera, la doctrina sana, santa y sin mancha. Esta es la iglesia, aunque tenga que recorrer kilómetros, pero ahí voy a estar, porque esa es la iglesia del Señor. ¿Sabe cuánto va a llevar su educación cristiana? Póngale tiempo a usted. ¿Cuánto tiempo va a llevar su educación cristiana? Le va a llevar mucho tiempo. Para ser más exacto, toda la vida. Hay personas que llegan a la iglesia y se apartan de los caminos del Señor. Nunca lo conocieron al Señor. Nunca. Si hay gente que dice: yo ya no voy más a tu iglesia por esto. Nunca han conocido al Señor. Porque el que conoce al Señor nunca se aparta de Él. La gente que dice: es que el pastor, es que el diácono, es que el líder, es que Julano, es que Sutano, es que Mengano, son gente que nunca miraron a Cristo, siempre miraron al hombre. Pero el que mira a Cristo es el que permanece fiel hasta el último día de su vida. Los discípulos fueron preparados para ejercer. Con esto termino. El último es verdad, ahora sí. Ejercer el ministerio de Jesús. O sea, Jesús no los preparó para nada. Los preparó para que hagan el ministerio que Él estaba haciendo. Primero fueron 12, 70, después 120, después 3,000, después 5,000 y se perdió el número, porque la estrategia de Jesús era salvar a la gente, discipularla y enviarlas para que ellos hagan el mismo trabajo de Jesús. Es más, Jesucristo dijo: ustedes harán cosas mayores, dijo. La Biblia nunca dice que con la sombra de Jesús se sanaban los enfermos.
Pero se dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice que el trapo que Pablo se secaba el sudor de él cuando predicaba, dice que tenía unción. El escritor dice sí, que aún eso tenía la unción. Jesús dijo: cosas mayores haréis vosotros. Y a veces dice: pero hermano, ¿y por qué no vemos esas cosas? Porque no te disipulas, porque te quedaste en un nivel, porque no estás avanzando en tu crecimiento. Estás en el camino, pero no has aprendido a vivir en el camino. Y hoy vamos a dar una decisión. Quiero que esta iglesia sea una iglesia discipuladora. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que educa a los perdidos. Yo quiero que el Señor nos provea una iglesia donde tengamos en el local aulas de discipulado para niños, aulas para adultos. Yo quiero un terreno bien grande que el Señor nos dé para edificar instituto, para enseñar la Biblia, para que se celebre culto, pero para que se disipule a la gente. La iglesia no solo enseña con la palabra, enseña con su testimonio. Póngase de pie. La iglesia enseña con el testimonio. Usted quizás no es maestro de la Biblia, pero usted tiene que enseñar con su testimonio. Es decir, que no solamente lo que usted habla, es como usted vive, es un testimonio. Enseñe, hermano maestro, enseñe con su testimonio, con su manera de vivir. Enseñemos, discipulemos. La iglesia tiene que tener clases de discipulado organizadas, las células organizadas, los eventos organizados, los talleres organizados, porque la iglesia de Dios es una iglesia en orden. Por eso cuando trabajamos en todo esto, hermanos, estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, toda potestad me es dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Estará esta iglesia discipulando? Hermanos, los diáconos y supervisores de esta iglesia, nosotros nos preocupamos por la formación. Nosotros pedimos a pastores de trayectoria que nos capaciten por Zoom. Y tuvimos capacitación y está pendiente continuar una formación. Diáconos, supervisores y pastor, nos sentamos a aprender. Los músicos, los hermanos, las hermanas cantantes están en una formación con una hermana maestra de canto. Se están formando para servir al Señor. Los hermanos técnicos tienen que formarse para servir al Señor. Los docentes, los maestros de esta iglesia están en una formación que creo que ha durado casi 4 meses. Y en este 20 de octubre aquí vamos a hacer una ceremonia solemne donde van a venir a graduar a los estudiantes que han estado allí. 22 estudiantes se están formando para ser maestros de la Biblia. Y esta semana pasada iniciamos el discipulado nacer. Es decir, que esta iglesia tiene que estar discipulando, porque tenemos que ser una iglesia discipuladora. Hermano, yo quiero invitar aquí a todos los amigos que quieren empezar este proceso de discipulado. Pasen aquí adelante, por favor, los amigos. Quizá usted ya pasó la semana pasada, pero venga para reafirmar su decisión. Todos aquellos que quieren seguirse discipulando, fueron ya las clases de esta semana, pero hoy día tienes que afirmarte otra vez: voy a seguir en esto, me voy a seguir discipulando. Eso. Todos los que están ya en el discipulado, nivel nacer, los que están en el discipulado, creo que están algunos en madurar, otros creo que están en mayordomía. Vamos a seguir discipulando. Que sea esta iglesia una iglesia discipuladora. Que no nos conozcan por otra cosa, sino por hacer discípulos. Que no nos conozcan quizá por un gran ministerio de alabanza o un gran ministerio de logística, pero quizás que nos identifiquen por ser una iglesia discipuladora, que está haciendo discípulos. Es la voluntad de Dios. Eso, les invito a los amigos, pasen. Y ahora les invito a los hermanos también. Vengan y ayúdenme a orar por estos amigos. Y los que ya están en el camino, dígale al Señor: enséñame a vivir en el camino. Porque hay que discipular. La iglesia primitiva se dio cuenta que los paganos
no vivían como los judíos y tuvieron que empezar a discipularlos. Nosotros tenemos que discipular a la gente y enseñarle cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive, cómo se camina en este camino de salvación. En el nombre de Jesús, los que ya están en el camino, vamos a decirle al Señor: enséñame a andar en este camino, para que lo torcido de mí no se salga del camino, para que yo no esté como la dirección del vehículo cuando está desalineada. No me quiero salir, quiero mantenerme pegado a la raya, quiero mantenerme centrado, Señor, en tus propósitos. Quizá al caminar de los años hay hermanos que se cansan, pero la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado. Hermano, cansarse no es un pecado, pero quedarse cansado es peligroso. Cansarte no es pecado, porque todo trabajo cansa, pero el Señor prometió que Él da esfuerzo al que se cansa y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Una iglesia discipuladora. Eso, en el nombre de Jesús. Levante su voz, levante sus manos. Quiero invitar aquí a los hermanos líderes. Una iglesia discipuladora. Hermanos docentes, hermanos que están predicando en las casas. Una iglesia discipuladora. Yo quiero que seamos una iglesia discipuladora. Cristo quiere que seamos una iglesia discipuladora. Id y haced discípulos. Vamos a ser discípulos. Vamos a ser discípulos hasta que Cristo sea formado en el corazón de ellos. Vamos a ser discípulos. Y esta semana vamos a continuar en el discipulado. Todos los viernes 7 de la noche aproximadamente, ahí en la sede donde usted está, ahí hay un maestro que ha estado orando, hay una maestra que ha estado estudiando, hay un maestro que ha doblado rodillas, hay una maestra que se ha preparado y está lista para llevar una enseñanza, una palabra a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre celestial, ayúdanos a ser una iglesia discipuladora, a discipularnos y a discipular, a dar, pero también a recibir, porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.